Bueno, y así es la vida, ¿verdad? Unos nacen, otros mueren, no sabemos cuánto hilo tiene nuestro carretel, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar el momento, hay que aprovechar el hoy, el único tiempo real es el hoy, es el presente. No sabemos qué va a pasar en el futuro, el pasado ya pasó y no tenemos absolutamente nada que hacer. Sí podemos elegir y podemos elegir y pensar qué es lo que queremos, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Elegir la vida que queremos llevar y la acción tiene que ser en el momento, en el hoy. Pero es bueno también recordar y conocer. Vamos a hablar de historia y vamos a hablar de la historia nuestra, de nuestro país. Y tenemos a un invitado muy especial que lanzó un libro, 35 años de política en Paraguay. Este libro ofrece un análisis detallado de los últimos 35 años de política en nuestro país, desde el fin de la dictadura de Stroessner en 1989 hasta la actualidad. El autor es Roberto Paredes, reconocido periodista e historiador, y brinda una mirada profunda a los valores, a los principales eventos y figuras que han marcado este periodo crucial de la historia paraguaya. A través de 18 capítulos, el libro recorre los diferentes gobiernos, crisis políticas, elecciones y transformaciones sociales que ha vivido el país, ofreciendo una perspectiva única basada en la experiencia directa del autor como testigo y protagonista de muchos de estos acontecimientos. Y lo tenemos aquí, él es analista político, escritor e investigador audiovisual, Roberto Paredes en BM Online. Bienvenido, Roberto. Vamos. Mil gracias, Vivi, por Dios. ¿Cómo está? Esto Bienvenido. Es increíble. Sí, en serio. Bueno, bienvenido. Los aplausos ya son un poco exagerados. No, por favor, felices de tenerte. No vendría mal. Felices de verte acá, Roberto, de verte acá y de poder compartir todo esto, el análisis tuyo. Queremos hablar del tema del libro, pero me encantaría comenzar con el análisis de este 2024 a nivel política en Paraguay. Un año muy movido. Uh-huh. Y desde el punto de vista político, yo creo que hay 3 elementos fundamentales que podríamos abordar, porque en realidad son muchos, ¿verdad? Sí. Pero el elemento más llamativo es la total ausencia de oposición en esta coyuntura. Sí. Vivi, esto se presenta por primera vez en el periodo post-estronista. Uh-huh. Tanto el presidente Rodríguez como Wasmos y todos los que vinieron después tuvieron sectores de oposición bastante fuertes, con propuestas, con proyectos, y actualmente lo que caracteriza, así una de las características más negativas es que hay una ausencia de oposición. O sea, una ausencia de un líder en la oposición. De líderes y de propuestas. Uh-huh. Fíjate que cuando asume Peña, hace un llamado bastante generoso a un pacto social. Sí. Y de 2 o 3 localidades del país se hicieron manifestaciones en contra. Sí. Ya lo estaban descalificando. Un poco antes de asumir, yo participé de la Feria del Libro y escuché a colegas que lamentablemente coincidían en caracterizar el régimen que iba a implantar Peña como una dictadura peor que la del estronismo. Yo pensé... ¿De dónde? Medio me pinchaba, así sí. Me quería... decía yo, ¿esto es cierto o estoy soñando, verdad? Se decían barbaridades en cantidades industriales, porque es cierto que en nuestro país varias veces se vivió como en 2 países, ¿sí? Uh-huh, sí. Una que pintaba noticias en su existencia, sí. ¿Recordarás? Sí. Y otra que pintaba... ABC, claro. ¿no? Y ahora vivimos también así más o menos. Sí, bueno, eso siempre, cada medio de comunicación. Un sector que oscurece todo y otro que, bueno, yo creo que la realidad es como la tapa del libro, es una realidad clara-oscura. O sea, hubo aciertos y hubo errores. Desde el punto de vista político me pediste lo más negativo. Sí. Fue eso. Lo segundo, más negativo, es que este gobierno va a quedar conocido lastimosamente como el gobierno de las reculadas. ¿Reculadas en qué sentido?
Por ejemplo, se le imponía a Paraguay, a los buques que salían de Paraguay, barcazas, unas tasas exageradas en la Argentina, ¿sí? Y por otro lado, y paralelamente, Argentina le debía, y le sigue debiendo muchísimo dinero en concepto de pago por cesión de energía en Yacyretá, y el gobierno anuncia que va a cortar el suministro y unos días después se estaba desdiciendo. Sí. Hace poco, para no ir lejos, se habló de que la DEA estaba fuera del país, sí, y unos días después se estaba revisando otra vez esa postura. Sí, se les dijo que tenía que salir la DEA. Exactamente, claro. Y después se revisó. Ajá. Pues parece que la DEA trajo cosas interesantes, unas donaciones, y dijeron, bueno, nos llevamos todo lo que trajimos y... Claro. No, esperen un momentito, estamos reviendo la cuestión. O sea, se toman medidas así totalmente, ¿cómo te voy a decir? Propia de inmaduros, lo cual a mí me lleva a una conclusión. Yo, 9 años atrás, y recuerdo que lanzamos en un programa de Mina, cuando estaba volviendo al aire Mina, en el Congreso Nacional, con Juan Carlos Galaverna, Tito Saguier, Adolfo Ferreiro y yo, una campaña por la reforma constitucional, abrir un debate, porque ese tema de la no reelección en un país que tiene evidentemente dificultades para crear liderazgos con rapidez, nos ha llevado a la experiencia Marito. Para mí fue una experiencia muy negativa, y a esta experiencia Peña, que tiene cosas negativas, tiene algunas cosas positivas también. Falta tiempo, pero evidentemente no tiene la madurez suficiente como para estar liderando el país. Y este sería el tercer punto sobre el cual quería llamarte la atención. No llamarte la atención, pero sé que vos sabés, sí. No, a lo mejor hasta más que yo. No. Eso es, mucha gente le trata como de ordenanza, ¿sí? Como si estuviese, no él ejerciendo el poder político, sino que siendo portavoz de sectores mucho más fuertes y mucho más estructurados y preparados, que estarían dirigiendo la política en el Paraguay. Eso que yo no estoy a favor de la crítica, Vivi, a que el Partido Colorado se inmiscuya. De hecho, el Partido Colorado lo lanzó como candidato. Sí. El Partido Colorado es responsable de esta administración y tiene todo el derecho del mundo a opinar e inclusive a hacer sugerencias, no solo al presidente, sino a todos los ministros del Poder Ejecutivo. Eso te podría decir de entrada. Ya. En política exterior creo que fue desastrosa nuestra participación. Desde el discurso primero que dio Peña en Naciones Unidas, donde comparó a Ucrania con Paraguay. Pero mucha gente aplaudió ese discurso. No, aplaudió y no aplaudió. Pues yo creo que en este mismo canal hace poco vi el cuestionamiento de los ganaderos, porque de inmediato Rusia, que era el principal comprador de carne paraguaya, cortó la compra. O sea, le causó enormes perjuicios al Paraguay. Siendo que yo además creo, es mi postura personal, yo soy pacifista a muerte, y no podría uno justificar una guerra, estar a favor de uno o a favor de otro. Más todavía cuando nuestro vecino, liderado por una persona carismática, Lula da Silva, estaba lanzando una posición de promover la paz entre Rusia y Ucrania. ¿No? Entonces, me pareció eso muy despistado. Y a partir de eso se tomaron varias medidas internacionales que, por ejemplo, nosotros estamos construyendo el corredor, o somos parte del corredor bioceánico. Sí. Dios mío, que alguna vez se termine. Hace 1000 años que estaban hablando de eso. Sí, pero se va a terminar, por lo menos en el 26, en poco tiempo, un año y medio ya está funcionando. Solo en Paraguay faltan obras, 2 rutas, las 2 ya fueron concesionadas. Una está en construcción y la otra va a comenzar. Eso nos abre las puertas
digamos que de país mediterráneo pasamos a tener acceso a los dos océanos, ¿no? Al Atlántico y al Pacífico, alternativo al de vía Argentina, vía Río de la Plata. Es una oportunidad increíble para Paraguay, increíble, a nivel de economía, de todo lo que va a desarrollarse a través de esa ruta. Correcto, Vivi, y lo que debería traducirse de inmediato es, yo creo que una apertura hacia el país que muchos llaman el tigre asiático, el coloso porque no se puede desconocer que China actualmente es la segunda economía más grande del país. Yo suelo decir que un barrio chino consume todo lo que el Paraguay produce. Nosotros hacemos una la cantidad de habitantes que tiene y la producción que tiene. Tiene 1.400 millones de habitantes. Sí. Y la producción es inmensa. Y la producción supera a lo que sus habitantes pueden consumir. Correcto. Entonces, por eso es la exportación a nivel mundial. Porque era la fábrica ya del mundo y con la guerra comercial se le cerraron algunos mercados, pero ellos producen automotores. Ahora están entrando en Brasil. Yo estuve exiliado en Brasil. Tengo una hija en Brasil. Compraron hace poco un vehículo chino a precio de nada, más o menos, eléctrico. Sí, acá también hay varios están muy buenos, entrando. Entre paréntesis. Pero nosotros necesitamos rever esa política. Esa es una política que se aplicó en tiempos pretéritos con la Guerra Fría, ese apoyo a Taiwán. Nosotros somos uno de los 14 países del planeta que mantienen relaciones exclusivas con Taiwán. Paraguay debería abrirse a comercializar por lo menos con China. ¿Cuál es tu opinión sobre este político o ministro que vino de China y estuvo en el Senado y dijo que le invitaron, no le invitaron, estuvo paseándose, dio una... Hicimos un programa aquí con Bruno. Hicimos y nos reímos mucho de una frase que yo reproduje acá, que es de Deng Xiaoping, que decía: no importa que el gato sea negro, ni importa que el gato sea blanco, importa que case ratones. Claro. Él decía, bueno, no importa que sea capitalista, no importa. Él abre China a los capitales extranjeros, a los capitales americanos. Pero yo estoy hablando de la presencia de esa persona. Y hablamos de eso porque justamente esa persona vino acá para participar aparentemente de un tema de la UNESCO y no apareció por ahí. Claro, y se fue al Congreso. Se fue al Congreso y los diplomáticos chinos, es decir, el Ministerio de Relaciones de China emitió una postura adversa a la asumida por el gobierno de Paraguay. O sea, condenó la expulsión de este chino. Claro, pero él vino y lo que yo escuché por lo menos y leímos es que vino y quiso como decir, bueno, si tienen que dejar de tener relaciones con Taiwán para tener relaciones con China. Claro, eso dio como opinión cuando unos periodistas, viste que los periodistas... no le vaya a culpar a la prensa. No le voy a culpar. No. Pero nuestra prensa que decayó muchísimo. Bueno, sí, pero el señor vino y dijo eso. ¿Cómo va a decir, usted tiene que dejar de tener relaciones? Porque le preguntaron los otros qué es lo que debería hacerse según él, tal... él vino y se entrevistó con unos diputados. Sí, que después dijeron, todos se desdicieron, todos eran todos le negaron como Pedro a Jesús. Tipo Pedro Peña, disculpame, tipo Peña. Le negaron a Jesús, como Pedro le negó 3 veces a Jesús. Ahí todito lo que le invitaron a este diplomático chino, ministro, era viceministro, algo así, no me acuerdo cuál. Relaciones Exteriores de Latinoamérica. Bueno, él vino para algo, no se fue a esa reunión, se fue al Congreso supuestamente invitado por fulano, mengano y sultano, y eso dijo, no, él está nomás por acá y le encontramos en el pasillo. Cosa rara, realmente. Pero no era el caso tampoco de sacarlo de acá de esa manera, ¿verdad? Yo te digo por lo siguiente, vos sabés que Milei le trata de ladrón a Lula, ¿sí? Abiertamente, hasta ahora. Sí. Pero Lula no tiene problema en dar la orden a la embajada brasileña para que se le proteja a 6 diplomáticos argentinos
que hasta ahora están vivos gracias al Brasil y gracias a esa orden que Lula emitió enfrentándole a Maduro. Dicho sea de paso, uno de los pocos gobiernos, y es parte de los BRIC, y fundador de los BRIC, Lula hasta ahora no reconoce el gobierno de Maduro, pues le exige que presente las actas o que se realicen nuevas elecciones en Venezuela para ver quién ¿Y Paraguay tiene que no gobernar en el reconoce futuro. tampoco? Paraguay no reconoce, pero nosotros seguimos la línea que nos hacen seguir, que es lo que está haciendo este Ministerio Roberto, de Relaciones Exteriores. Lula no reconoce y vos le aplaudís, y Paraguay no reconoce y vos sí, pero no hacen... ¿Por qué esa diferencia? Porque la diferencia es muy grande, porque Brasil no reconoce porque exige nuevas elecciones transparentes, o sea, asume una postura, mientras que acá nosotros estamos como para aceptarle al segundo Guaidó. Hemos reconocido a una persona que no fue electa. Acá se reconoce que otra persona, sí, acá Guaidó fue, es más, en un momento Guaidó nos reclamó la deuda de Petropar. Yo estaba asustado, capaz que le den la plata, decía yo. El tipo no tenía ni una oficina siquiera. No, de qué presidencia se podía hablar, ¿verdad? Se declaró presidente en una plaza pública. Bueno, contame, Roberto. Hoy te eligen presidente de Paraguay. Sí. ¿Qué vas a hacer vos? Miles de cosas. A ver, comenzamos. Yo anoto ya. A ver. Podés anotar, en el campo de la salud tenemos deficiencias muy fuertes. Sí. Nosotros teníamos con Cuba un acuerdo de cooperación que yo creo que vos sabrás bien. Realizaron más de 20.000, cerca de 20.000 operaciones de cataratas gratis. Sí. Que yo siempre le pregunté a los médicos, ¿cuánto cuesta una operación de catarata? ¿1 millón? Son 20.000 millones. No, 10 millones por ahí. Son 200.000 millones. Nos regalaron eso. Cuando nosotros llegamos al gobierno con Lugo, a los médicos no se les pagaba. Es decir, Itaipú mandaba la plata, pero nunca le llegaba a los médicos. Con nosotros cambió un poco el esquema, le montamos un hospital, esos fueron echados. Para mí fue un error, porque hay mucha gente que padece de enfermedades y no tiene condiciones de abonar una suma tan elevada, tipo 10 millones de guaraníes por una operación de ese tipo. Por otro lado, había médicos cubanos dispersos en el país, pero en lugares donde los paraguayos no querían ir. Hay informes sobre esto, ¿sí? Y en esos lugares se cero, por ejemplo, la mortalidad de las mujeres embarazadas al tener hijos. O sea, cumplían funciones importantes. Ese tipo de cosas habría que hacer, ¿no? Por un lado, en el campo de la salud. Y como una tercera medida, creo que habría que pisar el acelerador en el tema de promover una salud preventiva. Muchas de las enfermedades se producen por estilo de vida y mala alimentación. Y acá se carece de eso y no se quiere invertir. La educación que hace que vos puedas entender el tema de la salud preventiva. Y a nivel de política con vos sos presidente, a nivel de política con Brasil y Argentina, ¿qué harías? Yo me pondría bien con Brasil, que es mi socio que me ha ayudado. De hecho, esta decisión o concesión que hizo el Brasil partió del Brasil, no partió de nosotros. Vos recordarás que Marito formó una comisión casi de 100 personas, no sé cuánto se gastó ahí, al santo cohete, todos tenían. Por lo de Itaipú. Para ver qué le planteábamos por el anexo C. Hasta ahora no se sabe qué plantearse, ¿no? Y nuestro presidente no tiene mejor idea que decir que Brasil carece de capacidad técnica como para debatir con nosotros esa cuestión. Es un chiste. ¿Cómo harías vos el tema con el Brasil, el tema de Itaipú? Y lo del anexo C está asegurado que se va a pagar ese monto hasta el 2026. ¿Por qué? Porque fenece el mandato de Lula. Entonces él no podía asumir un compromiso que se diera eso. Yo creo que si él se reelige presidente, habrá de nuevo un trato bastante pro Paraguay, ¿verdad? Porque él tiene mucha sensibilidad con respecto al Paraguay y lo ha demostrado las veces que tuvo
ocasiones de tomar medidas importantes. Vos recordarás que en la época de Lugo triplicó lo que se le pagaba a Paraguay por concesión de energía y nos regaló la línea de 500 kV, la primera que tuvimos, $500 millones. Ese tanto regalo yo no creo, pero... Fue un regalo que rechazó el gobierno brasileño. Y él dijo, no importa, eso se arregla solo. Claro. Y así más o menos ocurrió, porque planteó por la vía del fondo del Mercosur, que más del 90% de ese fondo es de origen brasileño. Sí, entonces, por el volumen hizo que tiene. Exactamente, hizo que Brasil financiase a través de FOSEN, que sería el fondo del Mercosur. Hizo ese tipo de concesiones reales, ¿verdad? Y con la Argentina, yo creo que medio le estamos copiando a la Argentina. Paraguay está bien macroeconómicamente, pero la microeconomía es un desastre. No permea todavía eso. El premio Nobel de Economía último dijo de Milei, creo que lo que está haciendo es un disparate, dijo. En esos términos, podés revisar los diarios, los medios. Dijo, está aplicando una política que le va a hacer bien a 1.000 personas y daño a muchísima gente. A un costo social muy grande, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos acá uno de los mayores Productos Internos Brutos por per cápita de la región. Cada año crece. Este año la economía paraguaya está creciendo casi 5%, pero no hay una política redistributiva de renta, por lo cual es una política económica que beneficia sobre todo a la gente muy pudiente y castiga a la gente más necesitada. Bueno, pero por ejemplo, digo, estamos viendo, miramos así nuestros vecinos y nosotros, el Paraguay está bien macroeconómicamente. Vos mirás a Argentina y ¿cómo está Argentina? Y Argentina está con un nivel de pobreza muy grande que le afecta a muchos paraguayos. Vos sabés que hay como 2 millones de paraguayos allá, en realidad. Sí. Y si sigue así van a venir porque ya no les va a funcionar eso. Pero ahora la pregunta es la siguiente. Argentina con toda la política que tuvo, los políticos y los presidentes y la presidenta que tuvo, hizo muchas cosas buenas, pero el tema del subsidio, de esto, de lo otro, hay una cantidad de gente que no trabaja, que está acostumbrada a vivir del subsidio. Y ahora que vino Milei, yo digo lo que otras personas vinieron acá también. Hay gente que es pro y hay gente que es contra, ¿verdad? Claro. Y mucha gente dice, bueno, está haciendo un desastre en Argentina, pero es lo que hay que hacer para frenar y para cambiar y que vaya mejorando. O sea, es como, bueno, siento mucho, no van a recibir más esto, va a haber mucha gente que va a sufrir, pero después vamos a tener una mejoría. ¿Qué pensás vos de eso? Yo pienso lo que piensa el premio Nobel, sí coincido con la visión del premio Nobel, pero yo por principio respeto la voluntad popular. Claro. Es más, yo estaba en comunicación con Alan Flores, ¿te acuerdas de Alan Flores? Que está viviendo en Buenos Aires y le decía, va a ganar Milei. No, me decía, jamás, ganó. Y no solamente va a ganar, probablemente se va a reelegir, porque esta película ya vio el pueblo argentino con Menem. Él mandó a hacer dicho sea de paso, un monolito de Menem ahí en la Casa Rosada, ¿sí? Menem aplicó la misma política y fue una política desastrosa para la Argentina. Menem dejó la Argentina sin clase media, privatizó todo. ¿Quién era el presidente cuando era el 1-1 con el dólar? Y Menem. Menem, ¿verdad? Menem fue, ahí los argentinos quieren ser del primer mundo. Les encanta. Por ejemplo, entonces le ven a Milei con Donald Trump, ¿no? No solamente con él, con Elon Musk, la gran 7. Estamos ahí, estamos en el primer mundo. Eso le satisface a mucha gente, por más de que le golpeen el bolsillo. Hay más de 53% de pobres en Argentina. Eso creció muchísimo. Pero si seguía la misma política, iba a crecer más todavía. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿De dónde salieron tantos pobres? De el tema subsidio, el tema de que mucha gente se acostumbra a no trabajar. Cuando nosotros estuvimos con Lugo en la Argentina para hablar con Néstor Kirchner, que yo creo que era otra cosa. Otra cosa que totalmente, Cristina. Nada que ver con lo de Cristina, ¿verdad? Sí, señor, totalmente. Tuvimos la oportunidad de hablar con una que fue ministra
de Economía. Y dice que se va Néstor a hablar con ella y le dice, mira, créame puestos de trabajo. No, pero lo crearía negro, no importa en qué color. Yo después los pinto de blanco o de azul, de amarillo, de lo que vos quieras. O sea, era otra actitud, la de él. Sí. Es cierto que hubo niveles de corrupción inaceptables. ¿No? Ellos perdieron la elección, ¿no? Y yo recuerdo que no es que ganó el otro, ellos perdieron la elección. En esos días, unos meses antes, yo estuve por Cuba por un tema de vitiligo. Entonces me fui ahí porque había un tratamiento y hablé con gente del Partido Comunista Cubano y les dije, pues me preguntaron qué va a pasar en la Argentina. No me creyeron. ¿Va a ganar Milei? Le digo yo, ¿no? Pero no, es que va a ganar Milei. Se pierde esa elección porque se manejó muy mal un montón de cosas. Hubo casos de corrupción, hubo casos de despilfarro, hubo casos de todo tipo Cristina, que tiene que estar presa y que y está condenada a 6 años. Sí, por eso, o sea, tenía que haber un cambio. O sea, la gente decía, bueno, tenía que haber un cambio y yo creo que inclusive se corre el riesgo de una reelección de Milei, porque Milei, interesante el discurso actual de Milei. Milei dice, no está prometiendo que el año 2025 ni 2026 van a ser buenos. Dice, vamos a sufrir mucho los 4 años. Desde un inicio dijo. Este primer periodo de 4 años va a ser malo, pero después va a crecer la Argentina. Y hay que ver, no es por el hecho de que sea premio Nobel, sino que yo creo que hay políticos que son exitosos. Vos, por ejemplo, miré un tipo desbocado, no sé, le votaron, ya está. Eso yo acepto. No le gusta nada. No, es un tipo que le trataba, por ejemplo, a un tipo como Xi Jinping como mierda, comunista. Esperá, yo te pregunto una cosa. Entre lo que hizo Xi Jinping y lo que vos creés que va a hacer Milei, algo parecido a lo que hizo Xi Jinping, olvídate. ¿No? Xi Jinping está liderando la segunda potencia mundial. ¿Sí? Líder en tecnología, líder en líder en esto, aquello. Este no va a hacerlo. Lula, en un primer año, pasó Brasil de 12º lugar a 9º. Y según el Fondo Monetario, ahora pasa a 7ª potencia mundial. ¿Sí? O sea, eso es resultado concreto, con políticas totalmente diferentes. Él está haciendo la misma política de cuando... Yo recuerdo que yo fui a Buenos Aires como periodista, cuando estaba se ríe. Me río porque el argentino me decía, che, el Estado papá, no queremos que el Estado papá se meta. Todos condenaban el Estado papá. No se creían parte del primer mundo, $1 era un peso argentino, todo ese tipo de cosas. Y después se fueron a la China. Al concluir el segundo mandato no se sabía qué iba a hacer el pobre Menem. Quería salir rajando del país, había entregado todas las riquezas de la Argentina. Y hay una cosa que me consta que te voy a contar, porque creo que nunca conté y es importante. Menem viene y dice, ya se necesita un monumento a la corrupción. Entonces, yo me voy como consejero en el monumento a la corrupción. Entonces, le llevamos a una persona del Partido Colorado, muy buena, técnicamente. ¿Quién? No. No. Está hablando bien del Partido Colorado. El milagro, pero no el santo. Bueno, dale. Sí. Bueno. Y es el responsable de patrimonio. Y un día me llama, así medio preocupado, y yo me voy asustado para el encuentro. Yo ya estaba fuera del gobierno, ya estábamos peleadísimos con Lugo, pero igual yo seguía acompañándome. Atendé cómo me asusté. Oye, el otro estaba todo muy serio, casi descompensado. ¿Qué pasó ese? Y encontré todito. Nos falta una moto. Y le digo yo, pero olvídate de la moto. Podían faltar 10 motos también. Claro. Pero está todo estaba. O sea, esa frase se inventó. Y detrás de ese invento había una intención. Se quería vender, privatizar Yacyretá.
Y para privatizar, todo el tipo apelaba a ese tipo de cosas impactantes. Esto es un monumento a la corrupción y todo eso. Bueno, pero hay mucho monumento a la corrupción. Yo sé. Entre Paraguay y Argentina, entre es muy Paraguay probable y Brasil. que esta política que se aplique le haga bien a unos miles de argentinos y mucho mal a millones de argentinos. Pero ¿y cuál es la solución para esos millones de argentinos? ¿Qué política hay que hacer para que realmente... Y yo le copiaría, pero no hay nada que inventar ya en el mundo, porque no le copiamos a los chinos que hoy tienen 800 millones de personas integran su clase media. Sí, pero todo lo que sufrieron para llegar a eso... Sufrieron muchísimo ahora me y por errores terribles, bueno, ¿verdad? Por eso. Es más, Deng Xiaoping, o sea, la dictadura que tuvieron y todo lo que tuvieron, los fusilamientos, un montón de cosas para que ahora se esté tan bien. Claro. El padre del milagro económico chino, comunista, estaba preso. Fue preso por Mao Zedong, porque no le podía ver Mao al tipo. Él sale de la prisión y en el 78 aplica esta nueva política, ¿no? Con Mao realmente se abren ya los chinos, pero fue después de su muerte que a él se le libera y se le da de nuevo poder político. ¿Sí? Porque Mao, te acordarás vos que se encontró con Richard Nixon, es decir, se restablece ya las relaciones con ellos. Después van a venir la inversión. Bueno, ahora vamos, porque me quedan 2 minutos. Tu libro, ¿dónde podemos encontrar el libro? El libro por Amazon. Ajá. Solo por Amazon. 35 años de política en Paraguay. Correcto. Hay en formato digital y en formato físico. Ya. ¿Sí? Genial. Me parece genial los Salió dos ahora formatos. Y se evalúa lo que fueron estos 35 años de estronismo, que tuvieron cosas positivas y cosas negativas, y estos 35 años de post-estronismo que también tuvieron cosas positivas y tendrán cosas negativas. ¿Cuál fue el mejor presidente en estos 35 años después de la dictadura? Aparte de Lugo, que ya sé que me vas a decir. No. Para mí el mejor presidente fue entre Rodríguez y Juan Carlos Guasmosi. Perfecto. ¿Sí? En el sentido de que ¿vos qué podías esperar de Rodríguez? Sí. Número 2 del estronismo. Sí. Nos dio amplias libertades. Sí. Firmó el Tratado del Mercosur, hizo que los intendentes sean electos por el voto directo de la gente, se hizo una nueva constitución, que yo creo que hay que reformar esa constitución, pero se hicieron un montón de cosas positivas. Y Guasmosi convirtió eso, digamos, la nueva constitución en una realidad, y lo hizo bajo un esquema que creo que tenemos que repetir, un pacto de gobernabilidad, un pacto entre varios sectores políticos paraguayos para que podamos trabajar juntos por encima de nuestras diferencias. Y eso no fue lo que dijo Peña, que todos se enojaron. Por eso te digo, el error fue de la oposición, que ya no existía pues la oposición, ¿verdad? Ese es otro tema. Ahí el tema era salir corriendo junto a Peña y decirle, hermano Elana, acá tengo 2, 3 propuestas, ¿verdad? Pero no tienen ninguna propuesta, no hicieron una sola en el Congreso. Ese es otro tema que amerita un programa entero, el por qué la oposición. Gracias a vos. Contigo, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades por las fiestas, que pases muy bien. Igualmente. Gracias. Estuvimos con Roberto Paredes, analista político, escritor e investigador audiovisual. Hizo este libro, 35 años de la historia de política de Paraguay, que lo pueden encontrar en Amazon. Muchas gracias.